Arrancamos con las propiedades químicas y reacciones de lo que serían los ácidos carboxílicos. Recordemos que va a estar todo centrado alrededor del carboxilo, más que nada, pero vamos a ver algunas que reaccionan cerca y no en el carboxilo. Bien, la primera propiedad química en realidad tiene que ver con la acidez de estos ácidos, ¿sí? En general, y vamos a ver que tiene que ver con lo que habíamos visto en el video anterior. Cuando hablamos de propiedades físicas hablamos de dos muy particulares. Una de ellas era resonancia, ¿sí? Del carboxilo, y la otra era sobre la inducción que se podía producir en él. Bien, estas son las dos cosas que tenemos que analizar cuando hablamos de acidez. Vamos a ir a la definición de Arrhenius, que decía que un ácido era toda sustancia capaz de liberar protones e hidrógenos, ¿sí? En los ácidos carboxílicos, el único hidrógeno que se puede liberar es justamente el hidrógeno este del carboxilo, que está en el oxidrilo. Ese hidrógeno se libera y queda la estructura de esta manera. Queda el carboxilato, digamos, ¿sí? El ácido carboxílico convertido en anión, por eso la terminación ato, y ha perdido, digamos, su hidrógeno. Bien, ahora, ¿cuál de estas dos estructuras es más estable? Bien, eso lo analiza acá abajo justamente. Acá tenemos el ácido carboxílico, en el cual tenemos el carbono. Por supuesto, acá hay un dipolo debido al carbonilo y acá hay otro dipolo debido al carbono oxígeno. Y además, este oxígeno tiene un hidrógeno, por lo tanto hay dos dipolos. Uno acá y otro que se podría producir acá entre medio, pero que es un poquito menos importante. El ácido carboxílico en particular no tiene una resonancia como si tiene el carboxilato, que es el que veíamos en el video anterior. ¿Por qué? Porque al estar acá el hidrógeno, ¿sí? Esto hace que ya esté fijo, el hidrógeno está acá y el doble enlace se encuentra acá. En cambio, si el hidrógeno no está, como podemos ver acá, lo que sucede es que este doble enlace es móvil. Está el doble enlace deslocalizado, entonces el doble enlace de repente puede aparecer acá y acá la carga negativa, logrando así que este hidrógeno de volver al ácido pueda entrar en un oxígeno o en el otro. En cualquiera de los dos lugares podría estar el hidrógeno, ¿sí? Pero cuando está como ácido ya está fijo, sin embargo cuando está como carboxilato, como anión, se da esa posibilidad de deslocalización de los electrones. ¿Sí? Bien, esto era la estructura resonante y esto le otorga estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ionización, ¿sí? Es decir, que pierda el hidrógeno, va a tender a ser espontánea, va a tender a realizarlo. El ácido carboxílico va a tender a perder ese hidrógeno para crear esta estructura resonante y posibilitar, digamos, la estabilidad. Bien, acá abajo tenemos las dos estructuras resonantes que habíamos visto un poco cuando vimos propiedades físicas, ¿sí? El carboxilato lo podemos encontrar de esta manera o lo podemos encontrar de esta manera, ¿sí? El doble enlace está deslocalizado y habíamos visto que se podía colocar como una especie de lineecita de puntos. Bien, recordado esto, vamos a tomar el caso del ácido acético, ¿sí? El cual al perder el hidrógeno se convierte en el anión acetato, ¿sí? O etanoato. Los dos nombres son correctos, ¿sí? Bien, esta es la disolución del ácido acético en agua, esto que tenemos acá. Es decir, el ácido cuando está en agua ioniza, ¿sí? Pierde su hidrógeno, este hidrógeno se pega con el agua formando el catión hidronio, ¿sí? Mientras que nos queda el anión acetato. Esto que está acá abajo, en por ahí no es tan necesario, si es por la teoría de Arrhenius, que por ahí cuando un ácido débil se ioniza en agua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se ioniza en anión y catión. Libera el hidrógeno, en este caso el hidrógeno se hidrata y forma a el catión hidronio. Y Arrhenius nos decía que cuando el ácido débil forma un anión, ese anión es la base conjugada del ácido, y si el ácido era débil, la base conjugada es fuerte. Mientras que acá el agua está recibiendo un hidrógeno. Recuerden que hay una definición que nos dice que el que entrega hidrógeno es el ácido y el que recibe hidrógeno es la base. Entonces acá el agua que está recibiendo este hidrógeno se estaría comportando como una base, por supuesto, débil, y por tanto, una base débil da como resultado, como producto, una base conjugada. Si era base, da un ácido conjugado. Si es débil, es fuerte. ¿Sí? Siempre el conjugado es todo al revés. Fíjense, el ácido da una base conjugada y era débil, por tanto la base conjugada era fuerte.
Y lo mismo con la base débil, da un ácido y es fuerte, ¿sí? Eso igual es de conjugaciones por las teorías ácido-base, ¿sí? Tranqui por ese lado. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bien, lo fundamental que tienen que quedar de acá es que los ácidos carboxílicos tienen tendencia a perder ese hidrógeno, por supuesto, son ácidos, ¿sí? Tienen cierta tendencia y además les viene bien, ¿por qué? Porque obtienen una estructura resonante del anión que es bastante estable para poder formar una sal o algo por el estilo. Ahora, hay factores que aumentan la acidez del ácido carboxílico y esto sí es lo importante, la parte del efecto inductivo, porque esto es lo que nos pueden llegar a tomar en alguna forma teórica, ¿sí? Preguntándome cuál de estos ácidos es más ácido justamente que el otro. Bien, ¿qué era el efecto inductivo? Este carbono, ¿sí? Por supuesto es un polo positivo. Este oxígeno tiene un polo negativo y este también es un polo negativo. Como tenemos dos polos negativos que tienden a atraer los electrones hacia sí, hace que este carbono sea más positivo, entre comillas, y por tener más de un polo negativo, este carbono se hace cada vez más positivo y hace que estos polos sean más negativos a su vez. ¿Sí? Es un efecto como de ida y vuelta, y eso genera una inducción sobre o sea, sobre ambos oxígenos, pero la que más nos interesa es en este en particular. Como este carbono es más positivo, este oxígeno es más negativo, y ese también. Pero este en particular nos interesa que sea más negativo, ¿por qué? Porque como los electrones van a estar más cerquita del oxígeno, le es más fácil soltar este hidrógeno y perderlo, ¿sí? Mientras mayor inducción negativa haya acá, más fácil va a ser perder el hidrógeno y más ácido va a ser el ácido carboxílico. Recordemos que el ácido es aquel que pierde hidrógenos. Entonces, mientras más tendencia tenga a perder ese hidrógeno, mayor comportamiento ácido se dice que tiene el compuesto. Hay factores que me aumentan esa acidez y la que más vamos a observar es la que se produce cuando se agrega un halógeno al carbono 2 o al carbono alfa, ¿sí? O a los carbonos que estén no en el carboxilo, por supuesto, sino en la cadena de carbonos, ¿sí? Arrancando por ese. Un aumento en la densidad de carga positiva en el carbono carboxílico, es decir, en este, va a producir siempre un aumento en la densidad de carga negativa en estos dos oxígenos. Por tanto, va a ser mayor la carga positiva del hidrógeno y va a ser más posible que se libere. ¿Sí? Va a ser más ácido. Esto se conoce como efecto inductivo y produce mayor acidez del compuesto. Ahora, la que más vamos a analizar es esto, cuando agregamos halógenos en la cadena de carbonos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando agregamos un cloro acá, en el carbono 2? Recordemos que si este es el ácido carboxílico, este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Este carbono, el carbono 2, que es el que siempre está al lado del carbono carboxílico, también se lo conoce como carbono alfa, ¿sí? Por si lo hemos mencionado así en algún momento. ¿Qué pasa si agregamos acá un cloro o cualquier otro halógeno? Bien, los halógenos son muy electronegativos, entonces va a atraer los electrones. ¿Qué pasa? Al atraer los electrones, hace que este carbono sea aún más positivo, ¿sí? Aumenta la carga positiva acá, porque acá se viene carga negativa. Entonces, como se atraen los electrones para acá, hace que este carbono sea aún más positivo y al hacer esta carga aún más positiva, se hacen estos dos aún más negativos. Al hacer estos dos aún más negativos, esto se vuelve más positivo y tiene más tendencia a eliminarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el ácido etanoico y tengo el ácido cloroetanoico, el ácido cloroetanoico va a ser más ácido, va a tener mayor comportamiento de acidez que el etanoico puro. ¿Sí? Entonces ha aumentado este cloro la acidez de mi compuesto y de esa forma yo podría ordenarlos en acidez creciente o en acidez decreciente. Hay tres casos en los cuales podemos analizar este efecto. Primero, la acidez disminuye al aumentar la distancia entre el halógeno y el grupo carboxilo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que acá yo le agrego un cloro, ¿sí? En el carbono 3 y acá se lo agregué en el carbono 2. Por simplemente agregarle el cloro, ya estos compuestos son más ácidos que el compuesto base, ¿sí? El 2-cloropropanoico y el 3-cloropropanoico son más ácidos que el ácido propanoico normal, por tener el halógeno. Ahora, este tiene el halógeno más cerca del carboxilo, que es donde está el hidrógeno que nos interesa que se vaya, y este tiene el cloro más lejos. Entonces, por estar el cloro más lejos, el efecto se ve reducido
debido a la cadena de carbonos. Entonces, si yo estos tres los tengo que ordenar en acidez creciente, este es el compuesto más ácido porque está el cloro más cerquita, este es el que le sigue porque tiene cloro pero está más lejos, y este sería el menos ácido. Entonces, si me pidiera en orden creciente de acidez, sería el propanoico, luego el 3-cloropropanoico y luego el 2-cloropropanoico. Si nos pidiera en acidez decreciente, es decir, cada vez menos ácido, primero iría este, después este y después este. Esta es la forma en la cual pueden tomarnos por ahí esta parte de la teoría. Tienen que entender un poco más o menos cómo se comporta la molécula, cómo se comporta el carboxilo. Tienen que saber que está lo del carboxilo cuando está como carboxilato resonante y es un poquito más estable, por eso tiende a liberar el hidrógeno. Pero lo más importante es esto para preguntas teóricas por ahí que les diga ordene en orden creciente de acidez, ordene en orden decreciente, es verdad que tal es más ácido que tal otro, etc. Bien, otra forma, ¿sí?, es aumentar el número de halógenos presentes en la molécula. ¿Sí? Mientras más halógenos, más electronegatividad se vuelve, ¿sí?, más atracción de electrones hay en esta zona. Mientras más atracción de electrones hay en esta zona, más positivo es este carbono, más negativos son los oxígenos, más positivo es el hidrógeno y más tendencia tiene a liberarse. Entonces, si nos dan a comparar estos cuatro que tenemos acá, fíjense que el que tiene más cloros o más halógenos es aquel que tiene mayor acidez, ¿sí? Por supuesto, si los cloros están en el carbono 1, perdón, en el carbono 2, es más ácido que si están en el carbono 3. Eso de acá arriba se sigue manteniendo. Pero el que tiene 3 cloros es más ácido que el que tiene 2. Este es más ácido que el que tiene uno solo. Y este, por supuesto, es más ácido que el que no tiene ningún cloro en absoluto. ¿Son todos ácidos? Sí, pero la acidez va creciendo a medida que le agregamos cloro. Bien, otra forma es al aumentar la electronegatividad del halógeno, ¿sí?, que tenemos presente. Recordemos que la electronegatividad crecía de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros los halógenos los tenemos ordenaditos, recordemos que arriba está el flúor, debajo del flúor está el cloro, debajo del cloro está el bromo y debajo del bromo está el yodo. ¿Sí? Bien, entonces en ese mismo orden aumenta la acidez hacia arriba. Si tenemos flúor, es más electronegativo, ¿sí?, que el cloro, y el cloro es más electronegativo que el bromo. Entonces tenemos que comparar estas tres moléculas, ¿sí? Esta va a ser más ácida que esta, y esta a su vez, no, perdón. Sí, correcto. El flúor está arriba, el cloro entre medio, después el bromo. Esta es más ácida que esta que tiene cloro, y la de cloro a su vez es más ácida que la de bromo. ¿Sí? Entonces, hacia allá tendremos la acidez creciente o el aumento de acidez. Estas son las tres formas, digamos, en las cuales tenemos que comparar, ¿sí? Si en alguna pregunta teórica nos pregunta o nos hace ordenar en orden creciente o decreciente de acidez. Sobre todo tenemos que tener estos tres conceptos bien en la cabeza, bien claros, más o menos el por qué se producía, pero más que todo saber cómo ordenarlos en caso de necesitarlo. Bien, primera reacción, netamente de ácidos carboxílicos, la formación de sales. ¿Sí? Esto es bastante instintivo porque es como la formación de sales que se da en cualquier reacción ácido-base. ¿Sí? Fíjense que acá nos da una reacción genérica en la cual tenemos el ácido carboxílico. ¿Sí? Por supuesto, este hidrógeno va a ser desplazado por el metal. El hidrógeno va a reaccionar con los oxidrilos formando agua. Y el metal va a quedar en lugar del hidrógeno formando la sal. ¿Sí? Acá tienen como la traducción un poco genérica. ¿Qué quieren decir estas Ns? Bien, quiere decir que según el número de oxidación que tenga el metal, por ejemplo, si acá tiene más 2 porque es el calcio, va a tener esa cantidad de oxidrilos. ¿Sí? Esa cantidad de oxidrilos, ¿sí?, como los ácidos carboxílicos, que tienen un solo carboxilo, pierden un solo hidrógeno, su carga siempre es -1, que está puestita acá chiquitita, pero la carga de esto, del anión, siempre es -1. Entonces, metal siempre va a haber uno solo. Pero ¿cuántos de estos van a haber? ¿Sí? Bien, ¿cuántos carboxilatos? ¿Cuántos aniones van a haber? Y la carga acá que tenga el catión, por ejemplo el +2 que estábamos hablando, se cruza acá y va a parar acá. Por eso esta N es la misma que esta N. Y luego cuando hagamos el balance, ¿sí?, este 2 me va a indicar la cantidad de ácidos que hay. Entonces ese 2 lo paso acá. Por eso la N se repite acá. Entonces, dos ácidos con un hidróxido, ¿sí?,
me va a dar esta molécula gigante de sal, me va a dar N cantidad de aguas. ¿Por qué N cantidad de aguas? Bueno, porque cada ácido tiene un hidrógeno, entonces la cantidad de hidrógenos va a venir dada por N por 1. Va a haber N hidrógenos. N hidrógenos reaccionando con N oxidrilos me va a dar N cantidad de agua. ¿Sí? De todas maneras, no hace falta que recuerden esta forma genérica, simplemente saber que los ácidos carboxílicos al reaccionar pierden este hidrógeno, ahí se mete el metal, ¿sí? El carboxilato, digamos, el ácido carboxílico como anión tiene carga -1, siempre que tenga un solo carboxilo tiene carga -1. En el caso de que hayan dos carboxilos puede entrar un metal en cada carboxilo, ¿sí? Básicamente eso sería carga -2, pero si no, un carboxilo, carga -1. Se cruzan acá las valencias, el -1 pasa acá, la carga de metal pasa acá y se balancea la ecuación tranquilamente en caso que me lo pidan. Generalmente no me piden balance de ecuaciones en odonto, sino más bien qué producto se obtiene. Por ejemplo, ácido acético o ácido etanoico. ¿Sí? El metal desplaza el hidrógeno reacciona con el oxidrilo formando agua, ¿sí? Y el sodio queda en el lugar del hidrógeno, formando acetato de sodio o etanoato de sodio. Fíjense que el ico o el oico del ácido pasa a terminación ato, ¿sí? Siempre igual para ácidos carboxílicos, el ico pasa a ato, ¿sí? Bien, fíjense, el ácido benzoico pasa a benzoato de sodio. Y también se forma la sal con el agua, ¿sí? Bien. Obviamente, así como tenemos acá el hidróxido, también podría producirse la reacción simplemente con el metal, zinc, con sodio, con potasio. ¿Y qué pasaba cuando un ácido reaccionaba con el metal? Simplemente el metal desplazaba al hidrógeno, y como el hidrógeno no tenía ningún oxígeno con quien mezclarse, no se formaba agua, sino que se liberaba el hidrógeno, ¿sí? Y de esa forma se formaba la sal, exactamente igual que antes, ¿sí? En el caso del zinc, que tiene carga +2, va a necesitar dos acetatos para neutralizar las cargas. Si esto fuera sodio, sería un sodio con un acetato, se formaría el acetato de sodio, ¿sí? Y acá capaz necesitaría el 2 para balancear el tema de los hidrógenos, pero nada más. Reducción de ácidos carboxílicos. Esta reacción sí la hemos trabajado para obtención de aldehídos y para obtención de alcoholes. No tanto para aldehídos, sí más para alcoholes. ¿Por qué? Porque el ácido carboxílico, cuando estamos viendo alcoholes primarios, vimos que el ácido carboxílico se empieza a reducir y en primera instancia produce un aldehído. Pero ¿qué pasa? Como la reducción es tan rápida y difícil de controlar, lo más común que sucede es que el ácido carboxílico se reduzca al aldehído, pero esta reacción continúe si hay hidrógeno en el ambiente y el aldehído se termine reduciendo al alcohol primario que corresponde. ¿Sí? Fíjense que el carboxilo se convierte en un carbonilo con hidrógeno de un aldehído y después ese carbonilo del aldehído se reduce y forma simplemente el alcohol primario. ¿Sí? ¿Siempre alcohol primario? Sí, porque tanto el carboxilo como el carbonilo del aldehído se convierte, digamos, en un extremo de la cadena y por tanto es un alcohol primario y del alcohol primario. ¿Sí? Carbono primario da alcohol primario. Generalmente esta reacción se ve representada de esta forma. Nos dicen que el ácido carboxílico reacciona con dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? En presencia, por supuesto, de un catalizador que podrían ser platino, níquel, paladio, ¿sí? Incluso utilizamos mucho este. En todas las reducciones utilizamos mucho este. Ya habíamos dicho que es el tetrahidruro de litio y aluminio, ¿sí? O hidruro de litio y aluminio también está bien dicho. Directamente nos produce el alcohol primario correspondiente. Ácido carboxílico, el carboxilo se convierte en alcohol primario. De forma directa, se reduce. ¿Sí? Bien, estas son las dos reacciones que teníamos que ver ahora. Ya en el siguiente video veremos las reacciones que nos faltan.